quizá pudiera alguien decir, pues eso ya me lo sé. Para mí eso es un tema muy simple, pero yo quiero que seamos objetivos y pensemos que no por el hecho de que pudiera ser un tema simple o sencillo o un tema fundamental, no es importante tratarlo y recordarlo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué estudiar los frutos o evidencias del nuevo nacimiento si yo ya nací de nuevo? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir algo? Levante su mano y nos da una respuesta fuerte para que lo alcance yo a escuchar. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué creen ustedes que sea necesario recordar? Si ya naciste de nuevo, pues voy a recordarlo, ¿verdad? Hermano Noé, fuerte. Muy bien, ¿sí escucharon bien? Cambiar el carácter, ¿sí? A ver ahí, Cecil. ¿Perdón? Para guardarnos, restaurarnos, muy bien. Evaluarnos. Se fijan que necesito, sí, tengo un problemita con mis oídos, así que les pido de sus oraciones. De pronto no escucho bien, especialmente cuando se habla bajito. Entonces, a ver, hermana Adelia. Sí, muy bien. Muy clara la respuesta primero, para evaluarnos. Segundo, como sabemos que estamos en una lucha con esta naturaleza carnal, pues ahí nos fortalecemos. Aquí, hermano Esteban. Para reconocer que lo que estamos aprendiendo aquí, dice el hermano, también es necesario llevarlo a los que están allá afuera. Muy bien. Quiero hacer énfasis en lo que dijo Sacil. Debemos estudiarlo precisamente porque nos ayudan a hacer una evaluación de nuestra vida, ¿sí? Porque repito lo que ya dije, alguien pudiera decir, eso ya me lo sé. Sí, yo lo sé desde hace muchos años también, pero créanme que sin lugar a dudas, ahora que estoy volviendo a estudiar todo esto, el Señor me habla, el Señor me confronta, como lo hace siempre el Señor con su palabra. Aunque llevemos 40 años caminando con el Señor o muchos años caminando con el Señor, siempre el Señor va a tratar con cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, tenemos que estudiar este tema, los frutos, las evidencias del nuevo nacimiento, para evaluarnos, número uno. Número dos, para ordenar nuestras prioridades. Prioridades, en otras palabras, ¿a quién tienes en primer lugar en tu corazón? Y no se nos debe de olvidar que el primer lugar lo tiene siempre Dios. Y con esta clase, o con este tema mejor dicho, pues recordamos que nuestra prioridad debe de ser Dios y no el trabajo. Dios y la familia, pero por encima de la familia está Dios, sin descuidar la familia y el ministerio. Todo tiene un orden, ¿sí? Entonces, cuando estudiamos este tema, nos evaluamos, ordenamos nuestras prioridades, ¿sí? Y recordamos que Jesús nos hizo un llamado a cada uno de nosotros. En Juan 15:16 dice Jesús, no me eligieron ustedes a mí, porque nuestra tendencia no era ir en pos de Jesús, nuestra tendencia era ir en pos de otras cosas, sino dice Jesús, yo los elegí a ustedes y los he puesto
para que vayan, escuchen, para que vayan y lleven fruto y el fruto permanezca. Y aquí hay un principio que debemos entender y nos tiene que quedar bien claro. Dios te llamó a ti y Dios me llamó a mí para que fuésemos fructíferos. ¿Para que fuésemos qué? Fructíferos. Y hoy voy a tratar de hacer esta clase un poquito más con calma. A veces me voy rápido porque quiero terminar la clase, pero ahora quiero que nos quede bien claro esto a todos, ¿sí? Dios nos eligió para ser fructíferos. Yo les decía la semana pasada, y lo he dicho en otras ocasiones, este término fructífero se asocia con todo aquello que va generando frutos, con todo aquello que es fecundo, que es provechoso, que es beneficioso. Pero escuchen también, este término fructífero se asocia con otro término que se llama ser productivos. Ser productivos. Y la pregunta aquí que nos lleva a la reflexión, porque somos servidores cristianos, que debemos de ser fructíferos por el resultado de que el Señor nos escogió en su gracia y en su misericordia. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué tan fructífero, o si lo prefieren, qué tan productivo hemos sido tú y yo desde que nacimos de nuevo? ¿Qué tan productivo has sido? ¿Dónde? Primero en tu casa. ¿Qué tan productivo espiritualmente, como padre, como esposa, como esposo? ¿Qué tan productivos hemos sido desde que nacimos de nuevo? Repito, en tu casa, en tu trabajo, porque es una de las áreas que nos debe de importar también. ¿Qué tan productivo soy en mi trabajo? Sí, la gente que me rodea sabe que soy un cristiano y que soy un hombre, una mujer diferente. Sí. Y lo más importante también, qué tan productivos hasta el día de hoy hemos sido en el ministerio donde Dios nos estableció. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto como que nos vamos relajando. Estamos ya desarrollando un ministerio y nos vamos relajando en el ministerio. Y no avanzamos, no crecemos. Hace unos años atrás, uno de los servidores aquí en la congregación hablaba conmigo y me decía: hermano, yo no me quiero estancar, yo quiero seguir creciendo, porque quiero ser productivo en el ministerio donde Dios me estableció. Y eso es bueno, eso es un buen pensamiento. Pero repito, a veces nos estancamos, nos quedamos ahí. Pues ya voy a preparar mi clase, voy a tocar, a cantar, y ya lo hacemos en ocasiones como algo mecánico. No, tenemos que ir siempre avanzando, siempre creciendo en la obra de Dios, siempre sabiendo, como lo decía Pablo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces es una buena pregunta en la cual todos debemos de pensar: ¿qué tan productivo estoy siendo como padre, como esposo, para con mis hijos, en mi trabajo, en el ministerio donde Dios me estableció? Y aquí hay un pensamiento que es bueno también anotarlo. Los nacidos de Dios, si tú ya naciste de nuevo, los nacidos de Dios buscan lo de Dios y encuentran su deleite en Dios. Repito el pensamiento: los nacidos de Dios, todos los que llaman nacimos de nuevo, vamos a buscar lo de Dios, porque encontramos nuestra delicia en Dios. Esto fue lo que David decía como autor del Salmo 1, en el versículo 2, Salmo 1:2, él dijo: en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí? En la ley, en la palabra. Este término delicia, el hebreo lo traduce como algo que produce placer, complacencia, deleite, contentamiento. ¿Tú te deleitas en la palabra? Ese debe de ser nuestro deleite, ¿sí? Deleitarnos, estar leyendo la palabra
y estarnos deleitando por lo que Dios nos está hablando, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos instruye. No debemos leer la palabra solamente por leerla. Algo tenemos que aprender. Y cuando Dios nos está hablando, no debemos acumular solamente conocimiento teológico. No, que ese conocimiento, ya lo he dicho antes, la sabiduría está en que lo que conocemos lo apliquemos. Si no, no va a servir de nada. Entonces, en su ley medita, dice, tiene complacencia y en su ley medita de día y de noche. Cuando oramos, hablamos con Dios. Orar es hablar con Dios, ¿verdad? Pero cuando meditamos, escuchamos la voz de Dios. Y a veces en la práctica solamente estamos hablando con Dios. Y a veces no le damos oportunidad a que Dios nos hable. Y Dios nos habla en momentos de meditación, de quietud, de reposo. Siempre necesitamos tomar ese tiempo en tu devocional. Siempre toma el tiempo para meditar en el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque en el día de hoy hay muchos métodos de meditación que tienen como propósito tratar con las conductas y los comportamientos del alma. Dios a través de su palabra trata en nuestra alma, ¿sí? Pero por ejemplo, en la psicología, que es un término, psicología es un término griego que en su etimología tiene dos voces. Una es psique, que habla del alma y de la mente. Y dos, la segunda voz es logía o logos, que habla del tratado o del estudio. Entonces, psicología etimológicamente significa el estudio del alma y el balance de la mente. El balance que debemos de tener en nuestra alma. Ahí en el alma están los sentimientos, están las emociones, está la voluntad, y debe de haber un balance, porque las emociones de pronto son muy inestables, igual nuestra voluntad. Entonces, desde el punto de vista estrictamente psicológico, habla esta ciencia, psicología, del estudio del alma y el balance de la mente. La psicología, y quiero recalcar esto porque de pronto se mete psicología de manera muy sutil a nuestra vida por lo que oímos, por lo que luego se escucha a nuestro alrededor. La psicología en el día de hoy ha creado métodos para que el cuerpo sea relajado, para tratar con... Se fijan que hoy hay muchas personas que luego dicen, no, es que traes una carga de estrés abrumadora. Y se habla del estrés, y sí es cierto, hay situaciones en la vida que nos producen un estrés, una situación difícil. Pero también en la psicología, el día de hoy se están desarrollando métodos para desarrollar la fuerza interior del alma. Escuchen, para que se desarrollen las emociones, los sentimientos, con el fin de habilitar estados de bienestar y de optimismo. Y por ejemplo, hay quienes hablan de lo que es ¿cómo lo digo? Solamente motivan a la gente a dilo para que, o repítelo para que te sientas bien. Entonces, hablan a través de estos métodos de psicología, llegan al alma para que el alma pueda sentir un bienestar, un optimismo y desarrollar las actividades de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajé muchos años en el área de ventas y de pronto teníamos sesiones donde solamente motivaban las emociones y tú tienes que creerlo, tú eres un vencedor, tú lo vas a lograr, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la psicología. Sin embargo, aquí está el punto. Los creyentes debemos estar bien conscientes de que debido a que Dios nos creó, ¿sí crees que Dios te creó? Bueno, debido a que Dios nos creó, Él nos formó estando en el vientre de nuestra madre, pues Él, como el formador de nuestra vida, conoce de manera muy clara cómo funciona nuestra alma. ¿Verdad que sí? Él sabe
¿Cómo están tus sentimientos hoy? Él nos dice en su palabra que el alma de los nacidos de Dios van a buscar lo de Dios, van a meditar en Dios y van a encontrar su delicia en Dios. Ese es el punto, no en la psicología. ¿Sí? De hecho, hay ministros que mezclan lo santo de la palabra con lo psicológico de este mundo. No. Hay que ser cuidadosos con lo que estamos escuchando. Yo prefiero escuchar que Dios me hable su palabra y que su palabra me fortalezca, que su palabra me dé ánimo. ¿Sí? David decía en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Y eso habla de nuestros momentos de personales con el Señor, buscar que Él inyecte en nuestro ser interior ese ánimo espiritual que nuestra alma necesita. Y luego sigue diciendo ahí David en el Salmo 1, en el versículo 3, dice, si tú te deleitas en el Señor, meditas en el Señor, miren la consecuencia, versículo 3, será como un árbol plantado, con raíces profundas, que llevan a una persona a estar bien afirmada y bien establecida en el Señor. Dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto. Entiéndase, voy a ser fructífero si estoy en las aguas del Señor, si bebiendo del agua del Señor, entonces voy a dar fruto. No voy a ser estéril, dice, da su fruto en su tiempo, no antes, no después, en su tiempo, y su hoja no cae. Escuchen lo que dice, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que tú hagas en el Señor, en tu trabajo, en tu casa, será prosperado por la mano de Dios. ¿Lo crees así? ¿Sí lo crees? Así que el nacido de Dios prospera en todo lo que hace para Dios. Y eso que hace para Dios se ve. Yo puedo ver por la gracia de Dios que el mismo Dios les ha dado a cada uno de ustedes, como muchos de ustedes son fructíferos en lo que están haciendo. Son fructíferos porque Dios hace prosperar todo lo que tú haces para Dios. Yo no les voy a poder recompensar, pero Dios sí. Dios sí, y porque Dios es el que da la mejor recompensa. Así que no esperemos la recompensa del hombre, esperemos la recompensa de Dios. Entonces Dios prospera todo lo que se hace para Dios. La semana pasada pues empezamos estudiando algunos de los frutos. El primero tiene una convicción de su redención. ¿Sí? Solamente leo este pensamiento. Esa persona que ya nació de nuevo, uno de los frutos que manifiesta es, yo tengo la convicción. La vida cristiana, lo he dicho antes, se desarrolla en base a convicciones y no en base a prohibiciones. Entonces, una convicción de un cristiano nacido de nuevo es que él reconoce su redención, que fue redimido por Cristo. En otras palabras, está plenamente convencido de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Dios no empieza algo y lo deja inconcluso. Él empieza algo y te aseguro que lo que empezó en tu vida lo va a terminar. Solamente se necesita que seamos pacientes. ¿Sí? Número 2, el otro fruto que hablamos la semana pasada, dice que ya no practica el pecado. La palabra clave que usamos ahí o que estudiamos fue practicar, que habla de algo que se fabrica en serie, constante, continuamente. No, el nacido de nuevo ya no practica el pecado. No es que ya no pecamos, porque todos seguimos pecando, pero ya no caemos, el pecado ya no nos controla, ¿sí? Sino que vamos avanzando en el proceso de la santificación. Y aquí vamos con la tercera evidencia o fruto de alguien que ha nacido de nuevo. Por eso es importante que estudiemos el tema, ¿sí? Número 3, el que ya nació de nuevo muestra como fruto de ese nuevo nacimiento que vive en esta tierra como extranjero y peregrino. ¿Cómo debemos de vivir? Como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué tengo que hacer énfasis en este tercer punto? Porque
Cuando se trata de, hay servidores cristianos que están más aferrados a las cosas de este mundo y tienen que trabajar y tienen que trabajar y tienen que trabajar, y a veces hay quienes tienen 2 trabajos, el varón tiene 2 trabajos, la esposa trabaja, luego los hijos trabajan y no les alcanza. Y viven afanados y luego porque están tan afanados en el trabajo, se viven y se desgastan para trabajar y tener lo que necesitamos para sobrevivir, pero en un desbalance. Luego entonces el enemigo de eso se aprovecha y empieza a desanimar a la gente. Y la gente desanimada, o el cristiano desanimado, se empieza a enfriar. Y un cristiano desanimado y frío, al rato se aleja de la iglesia, ya no busca lo de Dios, ya no se deleita en Dios, deja de orar, deja de participar en las actividades de la iglesia, ya no se congregan. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿verdad? Y sí los hay, mis hermanos. Entonces, por eso yo a veces me hago una pregunta. Si a todos nos viene un desánimo, a todos nos viene el desánimo, pero el punto es que sepamos cómo tratar con todas esas cosas que vienen a nuestra vida. Debemos de tratar con el desánimo, debemos de tratar con la frialdad espiritual. ¿Cómo? Pues en lugar de desanimarme, me voy a animar más, voy a entrar más a la presencia del Señor, voy a escudriñar la palabra, voy a orar más. No sé qué tenemos que hacer, pero algo tenemos que hacer para superar esas etapas que vienen a nuestra vida. Y esto se da en todos los cristianos. Y sirvamos o no sirvamos en la obra. Entonces, debemos de vivir con ese pensamiento en nuestra mente de que en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Como dice el canto, este mundo no es mi hogar. Este mundo no es mi hogar. El que es nacido de Dios sabe que su destino final no está en esta tierra, sino en el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese será nuestro destino final, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y a lo mejor tú dirás, bueno, ya lo sé, ese va a ser mi destino final. Pero la pregunta es, ¿vives como extranjero y peregrino en esta tierra? Ese es el punto. Porque podemos saber, sí, mi destino final es allá en el reino de los cielos, pero estoy viviendo como extranjero y peregrino en esta tierra, dando siempre la prioridad a Dios o a mis asuntos personales. Ahí está el punto. Entonces, Pablo escribió en Filipenses 3:20, él dijo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El apóstol está exhortando. ¿Por qué le tuvo que decir a los filipenses, hey, filipenses, esta tierra, este mundo no es nuestro hogar, nuestra ciudadanía final está en los cielos? ¿Por qué Pablo está exhortando a los de la iglesia en Filipos a que mantuvieran su mirada en lo celestial? Porque ellos estaban tratando de imitar a los falsos maestros judaizantes que los estaban engañando y que eran enemigos de la cruz de Cristo. Esos falsos maestros en el tiempo de la iglesia en Filipos descartaban por completo la ley moral de Dios. Su Dios era solamente la satisfacción carnal. Eso sigue sucediendo el día de hoy. La gente se deleita más en las cosas del mundo que deleitarse en Dios. Eso estaba sucediendo con los de la iglesia en Filipos. Entonces, las inclinaciones del corazón de estos falsos maestros era hacia lo terrenal y no hacia lo celestial. Por tanto, el apóstol Pablo les llama la atención y les dice, pongan su mirada en la ciudad celestial, y los exhorta a que incluso lo imitaran a él. Vamos a ver un poco del contexto en Filipenses 3:17. Antes del texto que acabo de leer, dice Pablo, Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Y aquí hay una pregunta, ¿por qué Pablo pidió que lo imitaran a él? ¿Acaso Pablo se consideraba un hombre perfecto? No era un hombre perfecto. La respuesta obvia es no era perfecto. Más bien, él pidió que lo imitaran a él
porque él imitaba a Cristo, ¿sí? Y aquí yo voy a hacer dos preguntas también para meditar. La primera pregunta es, ¿habrá algo, escucha bien, habrá algo de lo que tú y yo podemos imitar y aprender de los unos y los otros? ¿Habrá algo de lo que tú puedes aprender de alguno de nuestros hermanos que están aquí o que llegan al servicio? ¿Habrá algo de lo que tú puedas aprender e imitar eso de él? Yo tengo muchos ejemplos de poder aprender de muchos de ustedes. El espíritu de servicio de muchos de ustedes, la fidelidad de muchos de ustedes, la sencillez que muchos de ustedes tienen, la buena conducta que muchos de ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, ¿podemos imitar y aprender de los unos y los otros? ¿Sí o no? Sí. Segunda pregunta, y aquí voy más adentro, voy más de manera personal. Escucha la pregunta. ¿Tu vida, mi vida, o mi conducta, o mi forma de pensar son de inspiración para los que me rodean? ¿Sí o no? Entonces, ese es el punto. Lo que yo estoy haciendo para Dios, lo que la gente ve en mi casa, y desde luego tengo que decirlo porque en nuestro ministerio empieza en la casa. Lo que la gente que me rodea en mi casa, mis hijos, mi esposa, están viendo en mí, ¿es de inspiración para ellos? Porque debo decirles, hay quienes no son absolutamente de nada de inspiración, que tú los ves y dices, este hermano no me ministra, no me es de inspiración, ¿sí? Aquí no hay de esos, no hay de esos, ¿no? Yo lo digo por algunos otros a donde yo voy por ahí, ¿no? Entonces, hay hermanos que no son de nada de inspiración, ¿sí? Entonces, por eso es otra razón por la que debemos estudiar el tema, para ver si realmente estamos manifestando estos frutos, ¿verdad? A ver si yo soy un cristiano que puedo ser de inspiración para otros, que otros puedan decir, yo quiero aprender de lo que tiene el hermano, ¿verdad? Ahí está el ejemplo. Los hijos aprenden por el ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando mis hijos estaban pequeños, había uno de ellos, de los dos que tengo, había uno de ellos que le decía, hey, ven para acá, Gabriel, le decía a Gabriel. Me decía, yo no soy Gabriel, yo soy varón de Dios. Y diario le gustaba andar así, como luego a veces mis nietos andan por ahí bien trajeaditos, ¿no? Porque aprenden por el ejemplo. Pero miren el otro ejemplo ahí, ¿verdad? Cuando el papá, cuando mamá están orando, fíjense, el niñito, el bebito ahí está imitando, no sé si es su papá, su abuelito, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿se fijan la importancia del ejemplo que manifestamos a otros? Entonces, ahora hay que entender lo siguiente, delante de Dios todos somos iguales de imperfectos, todos somos iguales de imperfectos, pero también hay una realidad, necesitamos del ejemplo de otras personas que son menos imperfectas que nosotros para aprender de ellos, y sí los hay, todos somos imperfectos, pero entre todos los imperfectos yo aprendo de los que son menos imperfectos que yo. No sé si me estoy explicando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos han caminado, yo tengo personas junto a mí que conozco, pastores que conozco, aunque sé que son imperfectos, pero aprendo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un camino más recorrido en la vida, en el ministerio que yo, y aprendo de ellos. Entonces, me gusta tomar el ejemplo de ellos, pero esto requiere de un ingrediente importante que se llama humildad. Porque luego decimos, no, ¿a mí qué me va a enseñar el hermano? Y eso suena arrogante. No. Todos podemos aprender de todos. Esto nos tiene que quedar bien claro. Cuando un maestro de niños está dando una clase, pongan atención porque puedes aprender algo de ese niño. Algo de ese niño se puede aprender. Algo podemos aprender de todos. Pero el asunto es que se requiere que seamos humildes. Y a veces eso nos cuesta trabajo,
¿verdad? ¿Por qué nos creemos nosotros a veces, algunos nos creemos, no, yo ya tengo mucho camino recorrido en el Señor, eso ya me lo sé, a mí nadie me puede enseñar? No, siempre, cada día podemos aprender de todos. Yo el otro día le decía a mi esposa, tengo que decirte esto, yo aprendo de ti, y ya le daba alguna de sus cualidades que ella tiene, pero aprendo de ella, aprendo de mi esposa, aprendo de mis hijos, aprendo de mis nietos, aprendo de todos ustedes, ¿sí? Así que Jesús nunca dijo, aprendan de mí que soy poderoso para hacer milagros, que sí los hacía. Más bien Jesús dijo, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Manso y humilde de corazón. Sigamos leyendo ahí en Filipenses 3:18. Filipenses 3:18. Dice Pablo, porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, había un dolor, que son enemigos de la cruz de Cristo. 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay un balance, porque como padres de familia tenemos que pensar en que tengo que trabajar, y trabajar, pues hay que trabajar aquí en esta tierra, eso es terrenal, pero es una de mis responsabilidades que tengo para suplir las necesidades de mi familia, ¿sí? Pero estos estaban enfocados solamente en lo terrenal, no pensaban en lo celestial. Dice, y aquí está el texto que leí al principio, Filipenses 3:20, por eso está tratando de ubicar a los filipenses. Hey, filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, donde está la morada de Dios, y ahí está Jesús también presente con él. Y con él estaremos todos los que estamos registrados en el libro de la vida. ¿Tu nombre estará registrado en el libro de la vida? ¿Sí lo crees? Bueno, ahí está tu nombre, ¿sí? Por lo tanto, entonces, ya sabemos, no toda persona que asiste a una congregación por el simple hecho de asistir significa que ya ha nacido de nuevo. Y obviamente esa persona que no ha nacido de nuevo no puede decir, mi ciudadanía está en el cielo. No, primero hay que nacer de nuevo. Así que es importante entender que alguien que no ha nacido de nuevo vivirá aferrado, arraigado a las conductas de este mundo. Yo lo he dicho antes, mientras una persona no nazca de nuevo, puedes esperar de él cualquier conducta. Entonces, por eso es importante llevar a las personas al nuevo nacimiento. Si tu hijo, tu hija, un familiar no ha nacido de nuevo, hay que llevarlos a esa experiencia del nuevo nacimiento, porque únicamente una nueva naturaleza en Cristo nos va a dar la seguridad de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, como yo sé que mi ciudadanía está en el cielo, pues yo no le temo a la muerte. Algún día nos vamos a morir. Sin embargo, yo he escuchado cristianos que se aterrorizan por el hecho de saber que se van a morir, ¿sí? Entonces, ahí es importante sembrar la seguridad de que como hijos de Dios, nacidos de nuevo, vamos a nuestra morada final, que es en el reino de los cielos. Por lo tanto, no le temeremos el día que nos toque morir, y ese día pues solamente Dios lo sabe. Abraham es nuestro ejemplo, ¿sí? Abraham vivió como extranjero y peregrino en esta tierra. Dice Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Voy más adelante, tengo más versículos que puedo dar, pero quiero avanzar. Entonces, hasta aquí ya vimos que las evidencias de un nuevo nacimiento o de alguien que ha nacido de nuevo es, número 1, tiene convicción de su redención. Número 2, no practica el pecado. Número 3, vive como extranjero y peregrino en este mundo. Y número 4, cree que Jesucristo es el único camino al Padre y lo proclama. Cree que Jesucristo es el único camino al Padre y lo proclama. Porque luego tú le preguntas a la gente, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Dios? Y te dicen que sí.
Pero luego la gente dice, pero ya naciste de nuevo, ¿y qué es eso? Como Nicodemo, ¿verdad? Bueno, la gente luego dice, todos los caminos llevan a Dios. ¿Será cierto eso? ¿Es falso o es verdadero? Es falso, porque la Biblia nos enseña que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Así se establece en Juan 14:6. Pero en primera de Juan capítulo 5, para reforzar el cuarto punto, que es que cree que Jesús es el único camino. O sea, no hay atajos, no hay por otro lado, no vamos a encontrar ningún otro camino que nos pueda llevar a la presencia del Señor. Solamente es a través de Jesucristo. La salvación la encontramos a través de Jesucristo, y esto tenemos que sembrarlo con la gente que nos rodea, pero primero tenemos que entenderlo y creerlo nosotros en nuestro corazón. Dice primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, ese es nacido de Dios. Y ese creer tiene que ver con una fe que salva. Fe es creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y que por causa de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, yo puedo tener acceso a la salvación. Entonces, es un creer que tiene que ver con la fe que salva. Es decir, es un creer en Jesús para salvación, y no una simple creencia o una mera aceptación intelectual, como muchos luego lo hacen. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Sí, creo en Él, pero sus frutos o sus evidencias no son de una persona que ha creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, y por lo tanto no ha nacido de nuevo, porque sus conductas son diferentes como las conductas del mundo. Así que el creer lleva implícita, escuchen esto, una entrega total del corazón para Dios. ¿Tú crees que eres un nacido de nuevo? Pues tu corazón no debe de estar dividido, tu corazón debe de estar completamente entregado al Señor, ¿sí? Pablo lo dijo de esta manera, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando hablamos de la cruz de Cristo hablamos, o lo que nos puede venir a la mente es sacrificio y muerte. Entonces, cuando Pablo estaba diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, mi naturaleza humana ha muerto. Sacrifico esta naturaleza y he muerto a mis deseos personales, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo nos enseña que el hombre nuevo, con la nueva identidad de creyente, tiene el privilegio de que Cristo more en su interior en la persona del Espíritu Santo. Sí, eso ya lo sé, ok, ya lo sabemos, pero ¿lo vivimos? Ese es el punto, ¿verdad? Una nueva identidad como creyentes nos hace tener la convicción de que Cristo mora en mi corazón en la persona del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está morando en nuestros corazones, pues se deja ver que es el Espíritu Santo el que te controla y no tus emociones, que es el Espíritu Santo el que te guía, ¿sí? Dijo Pablo en Romanos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan o se dejan guiar por los asuntos del Espíritu. En 1 Timoteo 2:5 dice Pablo, hablando de creer en Jesús como el único camino, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el que ha nacido de nuevo cree que Jesús es el único camino hacia el Padre. Esa es otra evidencia que debemos demostrar. Número 5. El que ha nacido de nuevo, otro de los frutos o evidencias que muestra es que ama a Dios por encima de todo, pero también ama al prójimo, a su prójimo, ¿sí? Alguien dijo, de nada te sirve adorar al que está sentado en el trono y al mismo tiempo odiar al que está sentado a tu lado.
de nada te sirve. Y a veces eso pasa, adoramos a... Sí, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, pero este hermanito que se mantenga alejado de mí. Así no funciona, así no funciona. Adoramos al que está sentado en el trono, pero también hay que amar al hermano. ¿Y por qué digo esto? Porque luego se levantan diferencias entre nosotros, ¿sí? Por diferentes razones, porque así somos como seres humanos, ¿no? Ya lo dijo Santiago, nos ofendemos muchas veces, pero el punto es que de todo eso aprendamos a solucionar nuestras situaciones difíciles que se presentan en la vida diaria y no empezar a guardar aquí, alimentar el corazón. Es que me hizo esto. No te quedes con nada aquí en tu corazón, ve y trata el asunto. Hermano, me ofendiste. Hermano, tengo esto contra ti, etcétera, qué sé yo, ya sabemos de todo esto, ¿no? Entonces, de nada nos va a servir o servir al Señor, sirviendo al Señor, teniendo barreras entre uno y otro. Yo doy la clase mejor que el hermano, o el hermano se cree que da la clase mejor que yo, o aquel hermano cree que toca mejor que yo, que canta mejor que yo, que qué sé yo, tantas cosas que luego se dan. No, hay que amar. Amamos a Dios, hay que amar al prójimo también. Así que, Primera de Juan capítulo 4 refuerza este principio. Primera de Juan 4:7, amados, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahí se manifiesta el fruto, ¿sí? Amando a Dios, pero también amando a los semejantes, al prójimo. Dice, es nacido de Dios y conoce a Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y poco antes de partir Jesús al Padre, da una tremenda enseñanza a sus discípulos con respecto a lo que realmente consistía la verdadera grandeza del servicio. Y aquí Jesús, teniendo como fundamento el amor al Padre, el respeto y la honra al Padre, al lavar los pies de sus discípulos, Jesús con un acto literal está enseñando una verdad espiritual que bien nos vendría a nosotros pensar en ese ejemplo de Jesús. Con ese acto literal, y no estoy diciendo que tú, si Dios te dice que vayas y le laves los pies a un hermano, ve, ¿verdad? Sin embargo, el día de hoy hay lugares donde se ha hecho esto como algo literal. En aquella ocasión Jesús lo hizo así porque Dios lo guió a hacerlo de esa manera. Pero en realidad la enseñanza fundamental que Jesús está dando es en qué consiste el amor, el servicio cristiano, en que nos amamos unos a otros. Tú puedes lavarle los pies a los hermanos de manera simbólica, amándolo, respetándolo, honrándolo, reconociéndolo. Y de esa manera, de una manera figurada, estás lavándole los pies a tu hermano. Si Dios te dice que lo hagas literal, pues lávaselos, no pasa nada, ¿sí? Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Voltea a ver a la persona que tienes por allá a tu lado y dile así, pero de a de veras, con toda sinceridad, hermano, te amo en el Señor. ¿Se lo dijiste de a de veras? ¿Sí? Juan 13:34 y 35. Si parafraseamos un poquito estos dos textos que acabo de leer, las palabras de Jesús, podemos detectar el corazón de Jesús. Jesús está hablando, voy a parafrasear sus palabras. Jesús les está enseñando, Él les dice, yo les he enseñado las doctrinas que rigen la vida cristiana, les he dado el mensaje de fe, yo les he enseñado a hacer la voluntad del Padre. Yo les he tratado como amigos y no como a siervos. Yo he venido del cielo para darles a conocer al Padre.
Yo les he enseñado las verdades del reino de Dios, pero hay algo que solo mis verdaderos discípulos podrán mostrar entre los unos y los otros, y eso los distinguirá del mundo. ¿Saben qué es? El amor. Es muy triste que la gente que nos rodea pueda decir, los cristianos son bien peleoneros. No, hay que tener cuidado, ¿sí? Incluso cuando nos dirigimos los unos a los otros, ya hemos hablado de esto, hay que dirigirnos con mucho respeto. Es mi hermano en Cristo, ¿sí? Es parte del cuerpo de Cristo, es uno de los miembros del cuerpo de Cristo, tengo que cuidarlo, ¿sí? Hay un pensamiento que dice que la gracia más preciosa que Dios compartió con nosotros es su amor. La gracia más preciosa que Dios compartió con nosotros es amor. Número 6, otra evidencia. Me quedan unos minutos. Número 6, hace y practica la justicia. El que ha nacido de nuevo muestra como fruto y evidencia practicar la justicia. Primero de Juan 3:7 dice, hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Sí? Él siempre obrará justamente. Dios es justo, dice la Biblia, y ama la justicia. ¿Escucharon el mensaje del pastor hoy? Bueno, Dios va a hacer justicia. Tarde o temprano, si alguien comete alguna injusticia para con tu vida, bueno, pues espera. ¿Sí? Él es justo. Y dice ahí el texto, 1 Juan 3:7, nadie se engañe, el que hace justicia es justo. Porque a veces decimos, es que aquel fue injusto conmigo, pero ¿y cuando nosotros somos injustos? Porque también nosotros nos comportamos de maneras injustas en algunas ocasiones con nuestra esposa, con nuestros hijos, con algún hermano de la iglesia. Entonces, el estilo de vida habitual de aquel que ha nacido de nuevo es precisamente hacer y obrar con justicia en contraste con aquel que todos los días practica el pecado. Por ejemplo, el adúltero que está habituado al adulterio, todos los días está buscando con quién adulterar, o el que se droga, todos los días está buscando practicar. Bueno, el contraste es, nosotros los hijos de Dios debemos buscar practicar cada día la justicia. ¿Qué es la justicia? Darle a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. Eso es lo justo, ¿sí? El hijo que no obedece a su padre es injusto. La esposa que no se somete al marido es injusta. El marido que no ama a su esposa es injusto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues practicar la justicia. Si hay alguna área en nuestra vida donde nos estamos comportando injustamente, hay que corregir esas áreas. ¿Se dan cuenta cómo es importante el tema? ¿Verdad? Porque, no, pues eso ya me lo sé, sí, pero hay que evaluarnos. ¿Qué tan justo estoy caminando? ¿Qué tanto estoy practicando la justicia? ¿Sí? ¿Qué significa la expresión el que hace justicia es justo? Significa que no es el hecho de hacer justicia lo que hace a un creyente justo. O sea, si tú practicas la justicia, ese hecho de practicar la justicia no es lo que te hace justo, sino más bien el hecho de ser justo viene como resultado de haber sido justificados por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es diferente, ¿sí? Es decir, como yo ya he sido justificado por Cristo a través del sacrificio de Cristo, ahora practico la justicia porque nací de nuevo. Antes en el mundo éramos injustos. Hacíamos lo que nos venía en gana, no nos importaba dañar a nadie, y eso es injusto, ¿verdad? Pero cuando venimos a ser justificados por el Padre, gracias al sacrificio de Jesús, entonces empezamos a practicar la justicia. ¿Sí? ¿Sí se entiende así? Y aquí surge una pregunta, atención a la pregunta. ¿Puede alguien ser justificado si el que es justo no lo ha justificado? ¿Sí o no? Voy a repetir. ¿Sí se entendió la pregunta? ¿Puede alguien ser justificado, es decir, declarado sin culpa, si el que es justo, el que justifica a todos, no lo ha justificado? No, no puede.
¿sí? Tiene que ser justificado por el Padre, ¿sí? Y en medio de esa justificación está el sacrificio de Cristo, ¿sí? Así que las obras no justifican a nadie, pero el que ha sido justificado por Dios, ha sido justificado por Dios para hacer obras justas. Eso es diferente, ¿sí? Y ya lo dije, el esposo que se somete a Cristo, pues está practicando la justicia. Número 7 y último, vamos con el último. El que ha nacido de nuevo manifiesta otro fruto o evidencia que dice que vence al mundo. ¿Qué significa esto? Vencer al mundo. No significa que somos los Superman o el cristiano Superman. No, significa que gracias a la unión que ahora tenemos con Cristo por medio de la salvación y el nuevo nacimiento, ahora somos participantes junto con Cristo de la victoria que Él logró contra el pecado. Su victoria es mi victoria. Si Cristo venció el pecado y yo reconozco que soy un hijo de Dios, pues bueno, Cristo me habilita, su salvación me habilita para poder resistir los ataques, las tentaciones que vienen contra nosotros. Y en ese sentido, cuando luchamos, cuando resistimos las tentaciones, estamos venciendo al mundo o las cosas de este mundo. En otras palabras, estamos en contra del sistema y del engaño de maldad que impera y que controla Satanás, que está controlado por Satanás, como es las enemistades, como es las religiones. Todo lo que impera en este mundo, que está en contra de todo lo bueno de Dios, en contra del cristiano, vienen contra nosotros que somos nacidos de Dios. Pero cuando resistimos todo eso, estamos en una lucha contra el mundo. Y en ese sentido, cuando superas una lucha, estás venciendo las conductas y las tendencias de este mundo. Es decir, esas tendencias ya no nos arrastran. Por lo tanto, ahora podemos decir, como decía el apóstol Pablo, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni todo lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vence al mundo. El que ha nacido de Dios vence al mundo, vence las tentaciones, vence las luchas, vence todo lo que este mundo atenta contra nosotros. Estamos ahí para resistirlo en el nombre de Jesús. En 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿ya naciste de Dios? Escucha, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que en Juan capítulo 3, 16, versículo que todos conocemos, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, no las conductas del mundo. Por eso siempre Dios llama al arrepentimiento, ¿sí? Así que el mundo, debemos entenderlo, está en un antagonismo o en una lucha contra Dios. Pero escuchen esto, la buena noticia es que esa lucha que este mundo tiene contra Dios, nunca la podrá ganar porque Dios es omnipotente. Amén. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces Él, repito, nos habilita para resistir toda tentación que el enemigo quiera poner en nuestra vida. Termino con 1 de Juan 2:15, dice, no améis al mundo. Está hablando aquí Juan de las conductas del mundo. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿De acuerdo? Aquí están entonces todas estas 7 evidencias. Hay algunas otras más. Yo mostré las más fundamentales, las más básicas, que nos ayudan a evaluarnos. Yo espero que después de esta clase tú puedas evaluarte y puedas valorar a la luz de estas evidencias qué tanta manifestación de esos frutos de nuestro nuevo nacimiento estamos mostrándole a otros. ¿De acuerdo? Vamos pues a orar y vamos a pedir que el Señor
continúe ayudándonos en nuestra vida cristiana y en nuestro ministerio. ¿Sí? Ok, hay una petición de oración, hermanos en Oaxaca y en Chiapas están siendo perseguidos, hay el peligro de que les quiten sus propiedades, entonces, pero como nosotros creemos que el Señor es justo, Él obrará con justicia, entonces oremos por nuestros hermanos en Chiapas y en Oaxaca. No sé si hay alguna otra necesidad que podemos aprovechar para orar en este momento. ¿Alguien tiene alguna otra necesidad? Ok, vamos a orar, sí, por la salud para nuestro hermano Esteban. ¿Alguien más? Los hermanos que están enfermos en casa de oración, aquí en Fontana, hay varios hermanos que están enfermos. Vamos a orar por todos ellos. Vamos a orar por nuestro servicio también. Vamos a orar por cada uno de los servidores que hoy van a estar participando en alguna otra actividad. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por comunicarnos, Señor, recordarnos las evidencias, los frutos que debemos manifestar como resultado del nuevo nacimiento que se produjo en nuestras vidas, Señor. Y esto nos ayuda a evaluar, a recordar nuestro compromiso contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y esto nos enseña también a animarnos a seguir adelante siendo productivos, creciendo en tu obra siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que en esta tarde, en esta mañana, te damos gracias, Señor, por recordarnos estas evidencias que debemos mostrar, primero en nuestra casa, Señor, con quienes nos rodean, amarnos los unos a los otros, amarte a ti por encima de todas las cosas y reconocer que en este mundo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, Señor. Este mundo no es nuestro hogar, Señor. Oramos también, Señor, por nuestros hermanos en Chiapas, en Oaxaca, que están siendo perseguidos y en algunos otros lugares, Señor, donde quizá desconocemos de manera clara la persecución que están experimentando. Por eso ponemos delante de ti estas peticiones. Sabemos que tú ya lo conoces todo porque eres omnisciente, Señor, pero tú nos llamas a orar, tú nos llamas a que clamemos a ti, Señor, y esto hacemos en esta hora. Clamamos a ti, Señor, por justicia. Clamamos a ti, Señor, por salud para aquellos que están enfermos, nuestros hermanos aquí en casa, para nuestro hermano Esteban, Señor, oramos que tú le des completa salud. Oramos también por nuestro hermano Edgar, Señor, Edgar Castañeda, que está siendo rehabilitado también. Oramos por él para que tú, Señor, traigas completa salud y completa restauración para su vida, Señor. En el nombre de Jesús, vamos a orar unos por otros. Pon tu mano ahí y ora por el hermano que tienes junto a ti. Dile, Señor, en el nombre de Jesús, si es un maestro, ora por él y dile, Señor, yo te doy gracias por la vida de mi hermano que siembra, Señor, de su tiempo para preparar una clase y sembrar sobre la vida de nuestros niños. Gracias por mis hermanos que sirven de una o de otra manera en el ministerio, Señor. Yo te pido que en esta hora, en este día, tú los uses, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por el embarazo de nuestra hermana Liz y de nuestra hermana Grizzly, Señor, para que tú las guardes durante todo este tiempo en el que tú estás formando su bebé en el vientre de su madre, que tú, Señor, que tú les fortalezcas, que tú les des gracias, Señor, para resistir, Señor, y que el día del alumbramiento, Señor, tu mano esté con ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos unos por otros, Señor, nos bendecimos los unos a los otros y pedimos, Señor, que siempre tu sabiduría esté con nosotros, Señor. Oramos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, Señor. Oramos por cada varón, Señor. Oramos por cada esposa, para que tú les des gracia, que ellas edifiquen su casa, Señor, en el nombre de Jesús. Tu bendición y tu protección
protección divina, Señor. Y en esta tarde oramos que en medio de la alabanza y en medio de la adoración tú seas glorificado, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria, como sabes tú hacerlo, Señor. Que podamos experimentar durante nuestra reunión la gloria de tu presencia, Señor, descendiendo en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, y que tú seas tremendamente exaltado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Derrama un espíritu de alabanza, un espíritu de regocijo, un espíritu de libertad, Señor, para adorarte con toda libertad, reconociendo que tú eres el Señor, reconociendo que tú eres grande y poderoso, Dios. A ti la gloria, a ti la honra y todo el honor siempre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a prepararnos para nuestro servicio. Si los varones nos pueden ayudar a recoger las sillas, se los agradecemos mucho. Que Dios les bendiga y vamos a adorar al Señor juntos.